Buenas, continuando con el curso de programación orientada a objetos. En esta oportunidad vamos a ver los diferentes tipos de estructuras. Vamos a empezar con la estructura secuencial. Bueno, como vemos que ven en la imagen, la estructura secuencial es aquella estructura en la cual se ejecutan las instrucciones en secuencia una tras otra. Este viene a ser el esquema. Acá vemos el inicio y se realiza la instrucción 1, pasa a la instrucción 2, pasa a la instrucción 3 y sucesivamente hasta la instrucción n y finaliza el algoritmo. Vamos a ver el código para este tipo de estructura con un ejemplo sencillo. Vamos a ver, por ejemplo, con la suma de dos números, algo elemental. Primeramente vamos a ver en acá decimos acá el título es un system out print, suma de dos números. Vamos a declarar nuestras variables. Las variables que vamos a necesitar va a ser número 1, número 2 y una variable suma que va a almacenar la suma de ambos. Vamos a ingresar los datos, para el cual utilizamos la librería scanner, y en la variable sc o scanner sc para llamar e invocar al ingreso de variables. Ingresamos el número 1, almacenamos número 1, el valor que vamos a ingresar de tipo entero. Llamamos al número 2 y almacenamos en la variable número 2 la variable entera que vamos a ingresar. Una vez ingresados los dos números, pasamos al proceso. El proceso va a sumar el número 1 y el número 2 y luego imprimimos nuestro resultado, la suma. Veamos la ejecución. Nos pide el número 1, por ejemplo 7, número 2 3, la suma entre ambos sería 10. Tenemos la suma es 10. Este sería un ejemplo de estructura secuencial. El siguiente ejemplo, vamos a ver una estructura selectiva. Existen estructuras selectivas simples y estructuras selectivas dobles. Simplemente la diferencia es simplemente que en uno de ellos no existe, en el caso falso no existe las instrucciones, solamente en el bloque verdadero. Como vemos, el esquema de este tipo de estructuras se representa mediante un rombo, en el cual se analiza la expresión lógica. Si es verdadero, se va por el lado derecho y realiza las instrucciones 1 hasta el n del lado derecho, de lo verdadero. Terminado eso, sale del bloque y finaliza el algoritmo. Si es falso, se va por el lado izquierdo, realiza las instrucciones 1 hasta el n, termina, sale y finaliza. Entonces este viene a ser una estructura selectiva doble. Veamos en el ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de estructura selectiva doble. Vamos a ver el mayor de dos números. Como podemos observar acá, estamos poniendo de título mayor de dos números. Declaramos nuestras variables, necesitamos dos números y una variable que va a almacenar el mayor, todos de tipo entero. Ingresamos nuestros datos, declaramos la librería scanner, ingresamos el primer número similar a la suma, ingresamos el segundo número y el proceso. En el proceso es la parte fundamental. Aquí podemos hacer el comparativo, ¿no? Decimos si número 1 es mayor al número 2, entonces mayor que almacene el valor del número 1. Si no, mayor que almacene el valor del número 2. Y una vez almacenado esto, lo imprimimos mayor. Solamente se ejecuta uno de los dos bloques, ya sea el bloque verdadero o el bloque falso. No se puede ejecutar al mismo tiempo los dos. Veamos la ejecución del ejemplo. Entonces ingresamos un número mayor, digamos 5, y otro número puede ser 7. El mayor entre 5 y 7 es 7. Si ponemos al revés, tiene que ejecutar de la misma forma. Por ejemplo, pongo arriba, puse delante 5, 7. Yo le digo ahora, en la parte superior va a ir el mayor, digamos que sea 8. Y en la parte inferior un número menor, 2. El mayor entre 8 y 2 es 8.
Listo, como podemos ver, se ejecuta nuestro algoritmo. Es un ejemplo sencillo para entender ese tipo de estructura. Veamos la tercera estructura. Es una estructura anidada. Este tipo de estructuras se caracterizan por encontrarse dentro de un bloque, ya sea el verdadero, otro bloque o una instrucción de la estructura if else o si no. Como podemos ver en el lado derecho, tenemos acá un bucle, un bloque, mejor dicho, un bloque de la estructura verdadero o falso. Si nos vamos por el lado izquierdo, tenemos una estructura doble. Acá se puede observar, esta es una estructura doble, y este lado derecho sería una estructura simple. Entonces, es similar a la anterior, se ejecuta, se evalúa la expresión lógica, si es verdadero se va al lado derecho y realiza nuevamente acá otra, la instrucción estructura doble, o mejor dicho estructura simple, y si es falso se va por el lado izquierdo y ejecuta una estructura doble. Acá se evalúa y según el resultado, la salida finaliza en ambos casos, ¿no? Si ya sea verdadero o ya sea falso. Este tipo de ejemplos podemos ver con el mismo número. Vamos a ver con el mayor de tres números. Para lo cual yo necesito declarar tres variables que son número 1, número 2 y una variable que va a almacenar el mayor. En total 4 variables. Ingresamos nuestros datos, vamos a ingresar los tres números, número 1, número 2, número 3, y hacemos el comparativo. Le digo, si número 1 es mayor que número 2, estas llaves ya sabemos es muy importante, delimita el inicio y el fin de cada bloque. Entonces entra al bloque sí. Dentro de este bloque está una estructura doble. ¿Por qué? Porque tiene sí y si no. Dice, si número 1 es mayor que número 3, entonces mayor número 1. Si no, mayor número 3. Si todo esto resulta ser falso, entonces pasa al siguiente bloque. Entonces, dentro de este bloque tenemos también una estructura doble. Aquí dice, si número 2 es mayor que número 3, entonces el mayor sería número 2. Caso contrario, el mayor sería número 3. Y luego imprimimos un solo resultado. A cualquiera de los bloques que haya accedido, entonces voy a imprimir mi variable mayor. Probemos su ejecución. Vamos a ingresar tres números en desorden: 5, 9 y 2. El mayor de estos tres números es 9. Entonces el número mayor es 9. Como vemos, nuestro algoritmo tiene funcionalidad. Comparado con el anterior es un poquito más complejo, pero eficiente en algunos problemas que se nos presenten. Veamos la siguiente estructura. La siguiente estructura va a ser la estructura múltiple. Esta estructura múltiple se presenta cuando los casos son, podemos decir, los casos como su nombre lo indica, múltiples casos. Por ejemplo, yo quiero hacer un algoritmo para que me diga los días de la semana, ingresado un número entre el 1 y el 7. Si yo pongo 1 me debería salir lunes, si yo pongo 2 martes, sucesivamente. Si yo pongo 7 domingo. O también yo puedo hacer los meses del año. Yo pongo 1, me sale enero, pongo 2, me sale febrero, pongo 12, me sale diciembre. Y si pongo 13, ya no debería reconocer ese valor. Entonces, para ese tipo de casos, fácilmente se podría hacer con una estructura selectiva, con la que vimos arriba. El problema, el anidamiento va a ser bastante complejo y nos va a causar de repente confusión en los inicios y fines. Entonces, en este caso utilizamos este tipo de estructura que me facilita para ese tipo de ejemplos. Vemos que acá se evalúa la expresión inicio, se evalúa la expresión. Si la expresión es verdadera, entra al valor 1 y imprime o realiza la instrucción.
Una vez realizada esa instrucción ya no entra al valor 2. Como vemos en la imagen, finaliza, sale del algoritmo. O si es falso, pasa al siguiente. Entonces acá, si es verdadero este bloque, entonces realiza las instrucciones. Esas instrucciones finalizado, se sale del algoritmo y finaliza el programa. Vamos a ver con un ejemplo. En el caso de Java, nosotros utilizamos la sintaxis o la sentencia switch case. Vamos a ver con un ejemplito que me dice las estaciones. Yo pongo los números del 1 al 4, me debe botar las estaciones. Entonces le digo acá las estaciones como título y me voy a declarar una variable número de tipo entero, el que va a ser las opciones 1, 2, 3, 4, y una variable estación de tipo cadena, el que va a almacenar si es verano, si es otoño, invierno, va a almacenar esta variable. Lo estamos inicializando en vacío, porque en Java es necesario inicializar este tipo de los tipos cadenas en vacío para que tenga funcionalidad. Inicialmente no tenemos ningún texto, entonces como estamos viendo, estamos utilizando comillas. Ingresamos nuestros datos, usamos el escáner para capturar nuestros ingresos de datos y le decimos ingrese el número y almacenamos el número en esta variable número num, y luego hacemos el proceso va a ser número. Supongamos que hayamos puesto el número 1, ingresa del teclado. Entonces pregunta acá si él compara, si el caso es del número es 1, entonces es verdadero, entonces que imprima estación va a ser igual a verano. Como estamos viendo, estamos imprimiendo acá. Si imprimimos en la salida de datos en la parte inferior, hay algunos algoritmos que también podemos hacerlo dentro del mismo case, pero eso es para otro tipo de ejercicios. Si el caso es 2, otoño; si el caso es 3, invierno; si el caso es 4, primavera. Entonces para esos tres casos va a imprimir mi algoritmo el texto que contiene o que representa a dicha estación, y finalmente imprimimos nuestra estación. Imprimir estación y nos va a salir de acuerdo al número que hemos digitado. Vamos a ver la ejecución. Listo, estaciones, ponemos el número. Supongamos que yo pongo estación 4 y lo que me debe salir es primavera. La estación es primavera. Hacemos una comprueba más. Digamos, le pongo 2 es otoño. La estación es otoño. Como estamos viendo, este es un ejemplo sencillo para 4 valores. Como les había dicho, podemos poner para los días de la semana, los meses del año, o pues los números romanos u otros ejemplos que se nos presenten y donde tengamos la necesidad de utilizar este tipo de estructura. Veamos la siguiente estructura. La siguiente estructura es una estructura también muy importante que se conoce como la estructura repetitiva. Dentro de esta repetitiva se le conoce como la repetitiva mientras. Iniciamos el algoritmo, evaluamos la expresión lógica, si es verdadera, entra, realiza las instrucciones, y a diferencia que de las otras estructuras, esta retorna a la evaluación de la expresión lógica. ¿Gracias a quién? Gracias a una variable que le vamos a llamar contador. Ese contador me va a decirme cuántas veces yo necesito hacer el número de vueltas para que me imprima o me realice el proceso en estas instrucciones. Tantas vueltas va a verificar acá. Yo le puedo decir, por ejemplo, imprimir en pantalla la palabra sistemas 5 veces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo me creo esa variable y le digo i es menor o igual que 5 y lo inicializo en 1 para empezar, y pregunta, ¿no? 1 es menor que 5, es verdadero, entra, imprime sistemas en pantalla, y acá creamos una variable
de actualización. El contador se debe actualizar. Antes valía 1, ahora tiene que valer 2. ¿Para qué? Para que vuelva a entrar a la expresión lógica y se verifique. Caso contrario, si no actualizamos esa variable contador, este se hace un ciclo infinito. Va a estar y va a seguir valiendo 1 y va a seguir imprimiendo la palabra que le hemos mandado. Entonces ese nos controla, el contador nos controla cuántas veces debemos dar vuelta en este ciclo. Y supongamos que hemos llegado a 5. 5 es menor o igual que 5, verdadero. Entonces entra acá, imprime sistemas, el i se incrementa una unidad, 6 es menor o igual que 5, falso, se va por el bloque falso y finaliza nuestro algoritmo. Entonces es totalmente sencillo este tipo de estructuras. Veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con la suma de los n primeros números naturales. Entonces, especialmente para este tipo de ejercicio se utiliza este tipo de estructura. Esto lo podría hacerlo con una fórmula de inducción matemática, conocido como el n por n más 1 sobre 2, si no me equivoco. Entonces, pero no hay que utilizar eso, ¿no? La idea es utilizar nuestro algoritmo de estructura repetitiva. Entonces nos declaramos 3 variables: el i, que se había mencionado, que va a ser nuestro contador; num, el valor hasta cuánto va a ser el límite que queremos hacer que realice el proceso; y la suma. Esta suma lo estoy inicializando en 0. Inicialmente, antes que empiece el algoritmo, no tiene almacenado nada. Entonces le digo ingreso de datos. Ingresamos, en este caso, antes de ingresar mis datos, invoco a mi librería escáner y le digo acá ingrese el número. El número va a ser de tipo entero y el proceso es elemental. Y lo inicializo en 1 y le digo mientras i sea menor que el número. Supongamos que he puesto 4, entonces va a tener el número valer 4 y empieza en 1. 1 es menor que 4, exacto. Entonces, si nosotros tenemos la numeración del 1 al 4, sería 1, 2, 3, 4. Y si sumamos eso, sería 1 más 2 sería 3. El siguiente número es 3. 3 más 3 son 6. 6 más 4 sería 10. La suma sería 10. Entonces ese sería nuestro resultado si hacemos un análisis. Entonces, ese es el resultado que nos debe salir. Entonces suma lo tengo que inicializar acá en 0, como habíamos dicho acá, 0. 0 más i, ¿y cuánto vale 1? 0 más 1, 1. Ahorita vale suma 1, tiene almacenado 1. Y nuestro contador lo actualizamos en una unidad. Sería 1 más 1, 2. Dar la vuelta. Entonces así sucesivamente va realizando el incremento y la acumulación hasta que nuestro resultado sea en este caso 10. Si yo pongo 4, el resultado debe salir 10. Ejecutamos la suma de los n primeros. Entonces ingresamos 4. Para 4 nuestra suma sale 10. Para 3, algo sencillo. Para 3 sería la suma 1 más 2 más 3, sería 6. Nuevamente ejecutamos y le digo 3 y 6. Como podemos ver, un algoritmo totalmente sencillo para hacer la suma de los n primeros naturales. Siguiente algoritmo, siguiente estructura vendría a ser la estructura repetitiva. También es una estructura repetitiva, pero conocido como para o for en inglés. Es algo similar al while, con la diferencia que su contador lo tiene al inicio, en el primer bloque se incrementa, se actualiza su contador y automáticamente ya se encarga de hacer el proceso. Entonces, acá verifica primero la expresión lógica. Si es verdadero, entra, realiza la instrucción, da el número de vueltas o da la vuelta y va verificando el contador con la expresión lógica si es verdadero o falso, tantas veces lo necesite. Cuando sea falso, se va por el lado derecho y finaliza nuestro algoritmo. A diferencia del otro, de la estructura repetitiva, mientras esta estructura no tiene el contador, el incremento del contador lo lleva dentro del
en la parte superior, ¿no?, que es el for. Para entenderlo, veamos su expresión. Vamos a for. Es el mismo ejemplo, el ejemplo de la suma de los n primeros naturales. Entonces acá vamos a ver la suma de los n primeros naturales. Declaramos las mismas variables y número y suma, similar al while. El ingreso de datos también es similar. La única variante es el proceso. Acá tenemos para i igual a 1, lo estamos inicializando en 1 hasta i menor igual que el número, y acá tenemos la actualización del contador. Este contador se va actualizando y el quien va a controlar cuántas veces voy a iterar dentro de este bloque. Suma, ya sabemos que se inicializa en 0 y empieza en 1, entonces sería 0 más 1, 1, suma tiene 1, y así sucesivamente va dando la vuelta. 1 más 2, 3, 1 más 2 es 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, y finaliza. Y finalmente imprimimos suma. Verifiquemos esta estructura. Entonces acá le decimos, similar al anterior, 4 y la suma es 10. Ejecutemos. Si le pongo, digamos, 5, hasta 4 tenemos 10, más 5 sería 15, entonces la suma es 15. Como vemos, la diferencia con la otra estructura es que esta estructura acá en la parte debajo del acumulador suma ya no tiene el contador, ya no se actualiza, sino lo tiene incorporado en el bloque for, el contador. Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias.